Bienvenidos a De Viaje con la Cámara, el canal de YouTube de viajes y fotografía. Hoy os voy a enseñar 7 trucos de fotografía para hacer en casa. He utilizado cosas que todo el mundo tiene. Son muy sencillos de hacer, pero con un resultado espectacular. Estoy convencido que algunos os van a sorprender y mucho, sobre todo el último. Vamos con la intro y empezamos. Antes de empezar, y aunque me haga pesado, os pido que si es posible no salgáis a la calle y toméis todas las precauciones posibles. Ya sabéis, manos limpias y distancia de seguridad cuando vayáis a comprar. Cuidaos mucho, por favor. Bueno, y como seguimos en casa y cada vez me estoy volviendo más loco, he pensado en nuevas formas de seguir practicando nuestra pasión, aunque sea en pijama. Aquí vamos con el primer truco. ¿Cómo conseguir el efecto macro sin tener un objetivo macro? Muy fácil. Con la cámara apagada sacas el objetivo y lo colocas al revés. Enciendes la cámara y con una mano aguantas el objetivo pegado al sensor y con la otra la cámara. No podrás abrir la apertura, así que necesitarás bastante luz o subir la ISO, pero sí vas a poder acercarte mucho más y hacer fotos macro como esta. En cámaras DSLR es aún más espectacular el efecto que en cámaras sin espejo. Hay objetivos que funcionan mejor que otros, así que prueba con los que tengas para ver cuál es el que te da el mejor resultado. ¿Qué te parece el truco? Pasamos al siguiente. Esta vez utilizaré un elemento muy buscado estos días. Todo el mundo se ha obsesionado con esto, no tengo ni idea del por qué, y es papel higiénico, sí. El nuevo petróleo del mundo actual. Con este elemento vamos a poder hacer fotos vintage muy chulas. Para hacer este truco solo necesito el cartón interior. Vamos a cortarlo un poco más de la mitad y después le haremos pequeños agujeros para que entre la luz. Yo he utilizado estas tijeras, pero puedes hacerlo con cualquier otra cosa. El resultado es esto: medio rollo agujereado. Ahora llega el momento de probarlo. Colocamos el cartón delante del objetivo para que haga el efecto viñeteado, pero con un color, un tono así marrón claro, ideal para el efecto que buscamos. Y aquí va la foto. Siguiente, efecto bokeh con formas especiales. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a hacer que el bokeh de nuestras fotos no sea redondo y tenga cualquier otra forma. ¿Cómo se hace esto? Solo necesitas una cartulina negra o de un color oscuro. Recortas una redonda más o menos del tamaño de tu objetivo y dibujas la forma que quieras para el bokeh en el centro. Ahora recortas esa forma con un cúter y ya lo tienes. Para utilizarlo, sujetas el cartón enfrente del objetivo y haces la foto. El resultado es este. ¿Habías hecho este truco alguna vez? Déjanos un comentario con tu experiencia. Todos los trucos que os explico en este vídeo se pueden utilizar también para fotografía de retrato. Vamos al siguiente. Vamos a utilizar otro elemento que seguramente veis más de lo habitual estos días: la televisión. Sí, también se puede utilizar para hacer fotos. En realidad tiene varios usos. Desde una especie de foco porque emite luz a usarlo como el fondo de la foto, que es nuestro caso. La idea es hacer una foto de producto añadiendo un fondo abstracto con las luces con el efecto de bokeh. Preparamos el objeto a fotografiar, en este caso utilizaré una botella. Le he tirado agua en spray para darle un toque más fresco. Y aquí tenéis el resultado. La televisión incluso nos puede servir para generar una luz difusa para retratos. Tan solo hemos de conseguir una imagen fija de color blanco y jugar con el brillo de la tele. Vamos con el truco del papel de aluminio. Cortamos un buen trozo de papel de aluminio y lo arrugamos todo lo posible. Después lo extendemos de nuevo sin romperlo y ahora tenemos un fondo para hacer fotos. El efecto será parecido al del bokeh.
Al estar el papel de aluminio arrugado, crea cientos de reflejos. Más sencillo no puede ser. ¿Qué os parece? Os dejo una foto de ejemplo. Vamos con los últimos dos trucos. En este caso, solo vamos a necesitar cinta adhesiva y rotuladores de colores. Vamos a darle un toque especial a cualquier foto. Colocamos 2 tiras de cinta adhesiva en el objetivo y pintamos cada una del color que queramos. Pueden ser también del mismo color. Yo lo he pintado de azul y rosa. Hay que dejar un poco de separación para que el centro de la composición se vea nítida. Ahora solo queda disparar. Aquí tenéis cómo ha quedado. Último truco y uno de los más impresionantes, el efecto zoom. ¿Cómo se hace? Para hacerlo necesitamos un trípode y un objetivo con zoom, el que sea. Colocamos la cámara en el trípode y preparamos el objeto o persona a fotografiar. Para conseguir el efecto necesitamos que la velocidad de exposición sea de al menos medio segundo, así que es posible que tengamos que bajar la ISO al mínimo y cerrar la apertura. Una vez lo tenemos todo listo, al hacer la foto tenemos que mover el zoom del objetivo rápido, es decir, tienes medio segundo para mover el zoom. Para que quede perfecta necesitas que la cámara no se mueva nada al hacerlo para evitar que se vea la foto desenfocada. Requiere práctica para conseguir el mejor resultado, pero vale la pena. Aquí tenéis nuestro efecto zoom. ¿Cuál de los 7 trucos os ha gustado más? ¿O qué foto os ha gustado más? Me gustaría mucho saber vuestra opinión. Si conocéis algún truco más, dejadnos un comentario o enviadnos un email a esta dirección. Y haremos otro vídeo con los trucos que nos hayáis explicado. Muchas gracias por participar en el reto de fotografía abstracta. Muy pronto haremos un vídeo comentando vuestras fotos. Si no has visto el vídeo, lo tienes aquí arriba. Y hasta aquí hemos llegado hoy. Si te ha gustado, dale a me gusta y suscríbete. Gracias por vernos y por formar parte de esta comunidad. Cuídate y cuida a los demás. Nos vemos en el siguiente viaje. No debía ni decirlo. En el siguiente vídeo.